cómo tener una vida abundante. Uno de los retos más grandes para vivir nuestra mejor vida es la tentación de vivir egoístamente. Como creemos que Dios desea lo mejor para nosotros, que Él quiere que prosperemos, que contamos con su favor y que Él tiene mucho más para nosotros, es fácil caer en la trampa muy sutil del egoísmo. Cuando vive para dar, usted no solo evitará esa trampa, sino que experimentará más gozo del que jamás habría soñado que sería posible. La sociedad nos enseña que debemos cuidar al número uno. ¿Qué provecho existe para mí? Te ayudaré, pero ¿qué recibiré a cambio? Fácilmente reconocemos que esta generación es la generación del yo, y ese mismo narcisismo contamina nuestra relación con Dios, con nuestras familias y con los demás. Muchas personas hoy día están viviendo desvergonzadamente y abiertamente para ellos mismos. No les interesan las otras personas y no tienen tiempo para ayudar a otro en necesidad. Su enfoque es solamente sobre lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que ellos sienten que sería de más beneficio para ellos. Es irónico porque esta actitud egoísta los condenan a vivir una vida sin profundidad ni recompensa o gozo, ya que no importa cuánto acumulen para ellos mismos, nunca están satisfechos. Amigo, si usted quiere experimentar un nuevo nivel del gozo de Dios, si usted quiere que derrame de su bendición y favor en su vida, entonces tendrá que dejar de pensar solo en usted mismo. Tiene que aprender a ser una persona que da y no solo una que recibe. Deje de pensar lo que todos pueden hacer por usted y comience a ver lo que usted puede hacer para otros, porque no fuimos creados para ser personas envueltas en nosotros mismos, pensando solo en nosotros mismos. No, Dios nos creó para ser dadores, y usted nunca se sentirá verdaderamente realizado como persona hasta que no aprenda el secreto tan sencillo de cómo dar su vida. Cuando soy tentado a frustrarme o a preocuparme, dice Joel, o cuando pierdo el gozo, la primera cosa que me pregunto es, ¿sobre qué estoy enfocado? ¿Dónde está mi énfasis? ¿Sobre qué estoy pensando? 9 de cada 10 veces estoy pensando en mis problemas. Estoy pensando en alguna frustración o preocupación en mi vida. Estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana. Cuando estoy tan involucrado con yo, es como activar una fórmula para la depresión y el desánimo. Tenemos que aprender a cambiar el enfoque de nuestra vida. El fallecido cantante cristiano Keith Green lo dijo muy bien. Es tan difícil ver cuando mis ojos están puestos en mí. Tal vez no se ha fijado qué egoísta es andar siempre pensando en sus problemas, siempre viendo lo que usted necesita y quiere, sin ver las muchas necesidades que tienen las personas que se encuentran a su alrededor. Una de las mejores cosas que puede hacer si usted está teniendo algún problema es ayudarle a alguien a resolver el suyo. Si usted quiere que sus sueños se realicen, ayude a alguien a hacer realidad los suyos. Comience a sembrar algunas semillas para que Dios le pueda traer una cosecha, porque cuando nosotros suplimos las necesidades de otras personas, Dios siempre suple nuestras necesidades. Conocí a un hombre hace poco que se encontraba a disgusto en extremo con su vida. Estaba desilusionado de Dios y de sí mismo porque, aunque había tenido mucho éxito, debido a una serie de malas decisiones, había perdido su negocio, su familia, su casa y todos sus ahorros, y ahora estaba básicamente viviendo en su automóvil. Se encontraba profundamente deprimido, así que intenté animarle y entusiasmarle. Al terminar mi oración por él, le di un consejo práctico. Oiga, señor, tiene que quitar su mente de sus problemas. Le dije, si usted quiere estar realmente feliz, si de veras quiere ser restaurado, tiene que cambiar su enfoque y salir a ayudar a otra persona necesitada. Tiene que sembrar algunas semillas. Usted sabe que por muy grande que sea su problema hoy, alguien tiene un problema más grande, ¿verdad? Usted puede hacer la diferencia en la vida de alguien porque usted puede aligerar la carga de otro, puede alegrar a alguien y puede infundirles con nueva esperanza.
El hombre prometió tomar mi consejo y se juntó con un grupo de hombres en Lakewood que ayudan a las personas a vencer adicciones. En lugar de quedarse todo triste en su coche, pensando en el gran fracaso que había vivido, comenzó a pasar su tiempo ayudando en el cuidado de esos drogadictos. Se hizo amigo de varios de ellos, escuchando sus luchas, animándolos, orando por ellos y retándolos a creer en una vida mejor. Él se convirtió en un dador. Apareció en la iglesia unas semanas más tarde, y nunca olvidaré verlo caminar por la entrada de la iglesia. Se veía radiante de gozo. Tenía una sonrisa de un lado a otro. Le dije: «Oye, te ves muy bien. ¿Qué está pasando?» Él me dijo: «Joel, he pasado las últimas 2 semanas cuidando a algunos adictos a la cocaína y nunca he sentido tanto gozo en toda mi vida». Se limpió las lágrimas y continuó: «Nunca me he sentido tan realizado. He vivido toda mi vida viviendo para mí mismo, avanzando en mi carrera, haciendo lo que yo quería hacer, cualquier cosa que pensaba que me traería alegría, pero ahora veo lo que verdaderamente es importante». Fuimos creados para dar, no solo para complacernos a nosotros mismos. Y si se pierde de esa verdad, se perderá de la vida abundante, rebosante y llena de gozo que Dios tiene para usted. Se me hizo muy interesante cuando mi nuevo amigo me contó cómo alguien le había ofrecido un trabajo esa misma semana y se estaba mudando a un apartamento. Y me siguió diciendo de todo lo maravilloso que le había sucedido en las semanas desde que se había convertido en un dador en lugar de alguien que siempre recibe. Y todo comenzó cuando quitó su mirada de sí mismo y se puso a ayudar a otras personas. Cuando usted se extiende a otras personas necesitadas, Dios se asegurará que sus propias necesidades sean suplidas. Si hoy se siente solo, no se quede allí sentado. Salga a ayudar a otra persona sola. Si está desanimado, no se fije en su necesidad. Deje de pensar en sí mismo y vaya a ayudar a suplir la necesidad de otra persona visitando un asilo para ancianos o un hospital de niños. Hable por teléfono con un amigo y anímele. Usted tiene que sembrar semillas para que Dios le traiga una cosecha. Si usted está creyendo que su hijo vendrá a los pies de Dios, vaya y ayuda al hijo de otra persona a desarrollar una relación con Dios. Si está batallando en sus finanzas, vaya y ayude a otra persona que tiene menos que usted. Usted puede decir: «Yo no tengo nada para dar». Claro que sí tiene. Puede dar una sonrisa o un abrazo. Puede cortar el césped y arreglarle el jardín a alguien. Puede hacerle un pastel a otra persona. Puede visitar a un enfermo en el hospital o en un asilo de ancianos. Puede escribirle una carta de ánimo a un amigo. Alguien necesita lo que usted tiene para compartir. Alguien necesita su sonrisa. Alguien necesita su amor. Alguien necesita su amistad. Alguien necesita su ánimo. Dios no nos creó para funcionar como el llanero solitario. Nos creó para ser libres. Pero no fue su intención que nosotros nos independizáramos los unos de los otros. En verdad, todos nos necesitamos los unos a los otros. Escuché la increíble historia de un par de mellizos, niño y niña, que habían nacido hace unos días, y la niña presentaba una afección cardíaca muy seria. A los pocos días de nacida, la salud de la niña se había deteriorado tanto que estaba a punto de morir. Cuando una de las enfermeras del hospital pidió un permiso especial para colocar a los 2 bebés en una misma incubadora, en lugar de separados. Fue todo un proceso, pero finalmente el doctor accedió a poner a las 2 en una sola incubadora, así como habían estado en el vientre de su madre. De alguna manera, el niño sano consiguió poner su brazo encima de su hermanita enferma. Al poco tiempo, y sin ninguna razón aparente, su corazón se comenzó a estabilizar y a sanar, y su presión sanguínea se normalizó. Al poco tiempo su temperatura también se corrigió. Poco a poco ella mejoró, y hoy día los 2 bebés son niños completamente sanos. Un periódico oyó del acontecimiento
y les sacaron una fotografía a los mellizos, estando todavía en la incubadora, abrazados. Publicaron la fotografía con el título El abrazo rescatador. Amigo, alguien necesita su abrazo el día de hoy. Alguien necesita su amor. Alguien necesita sentir su toque. Aunque usted no se haya percatado de ello, hay sanidad en sus manos, hay sanidad en su voz, y Dios quiere usarle para traer esperanza, sanidad, amor y victoria a las personas que le rodean. Si se atreve a quitar su mente de sus propios problemas, de sus propias necesidades, y a buscar cómo ser de bendición para otras personas, Dios hará por usted más de lo que pueda pedir o pensar. No viva una vida egoísta porque usted tiene mucho que dar, mucho que puede ofrecer. Cuando su vida gira alrededor de usted mismo, no solo se pierde de lo mejor de Dios, sino también le roba a otras personas el gozo y las bendiciones que Dios quiere darles a través de usted. La Escritura dice que nos debemos animar y exhortar los unos a los otros cada día. Es fácil criticar y condenar, realzar las faltas y fracasos de todo el mundo, pero Dios quiere que edifiquemos a las personas, que seamos una bendición, hablando palabras de fe y victoria a sus vidas. Le puedo oír diciendo: yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado. ¿Cuánto tiempo ocupa darle a alguien un cumplido? ¿Cuánto tiempo se tarda en decirle a su esposa: te amo, eres una gran persona y me da gusto que estás conmigo? ¿Cuánto tiempo se puede tomar decirle a su empleado: estás haciendo un buen trabajo, gracias por todo lo que haces? No es suficiente pensar algún cumplido, tenemos que expresarlo. Como dice la frase, el amor no es amor hasta que lo ha regalado. Deberíamos de levantarnos cada mañana con una actitud que diga: hoy pondré contenta a otra persona, ayudaré a suplir la necesidad de otra persona. No viva su vida como alguien que solamente toma. Conviértase en una persona dadivosa. Pero tengo tantos problemas y necesidades propias. Sí, pero si quita su mente de sus problemas y comienza a ayudar a otras personas, usted no se tendrá que preocupar por sus necesidades, porque Dios se encargará de ellas. Sucede algo sobrenatural cuando quitamos nuestros ojos de nosotros mismos y miramos las necesidades de las personas que nos rodean. El Antiguo Testamento nos enseña que cuando demos de comer al hambriento, cubramos el desnudo y animemos al triste, que entonces nacerá nuestra luz y nuestra salvación, que es la sanidad, se verá pronto. En otras palabras, cuando usted se extienda hacia las personas que sufren, es cuando Dios se encargará de suplir sus necesidades. Cuando usted se preocupa por ser una bendición, Dios se encargará de que usted vea bendición en abundancia. Nunca olvidaré que cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer incurable en 1981, ella salió del hospital y en lugar de sumirse en la depresión, en lugar de fijar su mirada en su necesidad, en lugar de estar pensando constantemente en esa enfermedad, en el momento de su mayor necesidad, en la hora más oscura de su vida, ella se iba a la iglesia y oraba por otras personas con necesidades. Oraba por otras personas enfermas y de esa manera ella sembró semillas de sanidad. Y así como dice la Escritura, conforme ella comenzó a ayudar a otras personas necesitadas, su propia luz resplandeció como el alba y su propia sanidad llegó. Estoy convencido que mucha gente recibirá el milagro que ha estado pidiendo si simplemente giraran su mirada y atención a otro lado, buscando la manera de bendecir a otras personas, en lugar de ver solo sus necesidades y problemas. En demasiadas ocasiones, pasamos la mayoría de nuestro tiempo buscando ser bendecidos. Dios, ¿qué puedes hacer por mí? Dios, aquí está mi lista de peticiones. ¿Las podría recibir para el próximo martes? Deberíamos pensar más
en cómo ser bendición en lugar de buscar ser bendecidos. Deberíamos buscar oportunidades de compartir el amor de Dios y sus dones y su bondad con los demás, porque la verdad es que, entre más los ayudemos, más se asegurará Dios que nosotros recibamos ayuda. Seamos prácticos. Si usted tiene cosas tiradas por su casa o almacenadas que nunca volverá a usar otra vez, ¿por qué no regalárselas a alguien que sí las usará? Todas esas peticiones que le sobran y que se están acumulando por todos lados deberían de usarse para suplir la necesidad de otra persona, porque si no están supliendo una necesidad de usted, debería hacer de ellas una semilla. Hace algunos años atrás, compré una máquina para cortar el césped que era cara y de las mejores que había, dice Joel. Tiempo después, falleció mi padre y cambiaron muchas cosas en mi vida al llegar a ser el pastor, pues estaba mucho más ocupado. Tan ocupado, de hecho, que no tenía tiempo para arreglar mi jardín y cortar mi césped, y me veía obligado a contratar a alguien para hacerme el trabajo. Guardé mi máquina en el garaje, junto con toda la maquinaria que tenía para arreglar el jardín, y cada vez que llegaba en mi coche, la podía ver y disfrutarla. Un día, al estacionar el coche en el garaje, oí una voz dentro de mí que decía: Joel, deberías regalar todo ese equipo de jardinería. Mi primera reacción fue decir: oye, espera un momento, pagué mucho dinero por esa podadora y casi ni la usé. Está nueva y además quizá la vaya a necesitar algún día. ¿Qué tal si me despiden? Nuestra mente puede inventar toda clase de excusas cuando Dios comienza a abrir nuestra mano cerrada. La naturaleza humana quiere quedarse con todo, así que, siendo el hombre profundamente espiritual que soy, ignoré por completo aquella voz. Pasaron varias semanas y cada vez que entraba en mi garaje sentía mucha convicción. Ahí estaba mi podadora nueva, casi sin usar, y no le estaba siendo útil a nadie, al igual que todo mi equipo para cuidar el jardín. Yo sabía que nunca la volvería a usar y que lo más probable era que en 20 años todavía estaría guardada en el mismo lugar, pero es que no soportaba la idea de regalar algo tan nuevo, algo que amaba tanto, porque casi ni la había usado. Llegué al garaje otro día y escuché de nuevo la voz: Joel, si no regalas esa máquina para cortar el césped, comenzarás a cortar tu propio césped nuevamente. En menos de 30 minutos la había regalado. Es muy probable que usted también tenga algunas cosas en su casa que no esté usando, como ropa que no se ha puesto en años, utensilios para cocinar que ni ha sacado de las cajas de cuando se cambió de casa la última vez, libros, la cuna y ropa de su hijo, y toda clase de cosas que no ha usado en años. La mayoría de los expertos en este tipo de cosas dicen que si no ha usado algo en el último año, debe regalarlo. Si no está supliendo alguna necesidad, conviértalo en una semilla. Recuerde que segamos lo que hemos sembrado. Cuando usted hace algo bueno por otras personas, entonces Dios se asegurará de que le alcancen las abundantes bendiciones de Él. Si usted quiere vivir su mejor vida ahora, tiene que fomentar un estilo de vida de dar. Vivir para dar, en lugar de vivir para tener. Tenga una actitud que dice: ¿a quién puedo bendecir hoy?, en lugar de ¿cómo puedo ser bendecido hoy? Hace muchos años, los cazadores de monos o simios llenaban un barril muy grande de bananas y de otras comidas preferidas de los monos. Después le hacían un hoyo en el costado del barril con el tamaño suficiente como para que el animal metiera su mano y su brazo. El mono metía su brazo para tomar una de las delicias que había dentro, pero al momento de encerrarla con su mano, ya no lograba hacerla caber por el orificio. Los simios eran tan obstinados y decididos en no soltar aquello, que aun cuando se les venían encima sus captores, no soltaban su premio. Eran presa fácil para los hombres con las redes. Lo triste es que los monos no están solos en cuanto al egoísmo, ya que muchas personas viven igual. Viven con las manos cerradas, con su mente puesta en cuidar y no soltar lo que poseen, que ni se fijan
en que eso les está robando la libertad y las bendiciones abundantes que Dios tiene planeadas para ellos. Son egoístas con su dinero, con sus recursos y con su tiempo. ¿Cómo está usted? ¿Se encuentra tan enfocado en recibir lo que quiere y lo que necesita que no obedece esa quieta voz cuando Dios le dice que bendiga a otros? Abra sus manos. No las cierre tan fuertemente porque Dios no puede llenar un puño cerrado de cosas buenas. Sea alguien que da en lugar de alguien que recibe. No tendrá que irse muy lejos para encontrar a una persona a la que puede ayudar, porque hay un mundo entero que está clamando por ayuda y usted tiene la oportunidad de vivir sin egoísmo, demostrando el carácter de Dios. Dios es dador, y usted nunca estará tan cerca de Dios como cuando da. Dios le prometió al patriarca del Antiguo Testamento, Abraham: «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición». Muchas veces leemos promesas como estas y decimos: «¡Qué bueno, Dios! Anda, derrama tus bendiciones sobre mí». Pero, si se fija, hay una condición. Tenemos que hacer algo, o mejor aún, tenemos que ser algo. Dios nos está diciendo que no seremos bendecidos solo para vivir lujosamente o egoístamente, sino que seremos bendecidos para ser una bendición. De hecho, si no estamos dispuestos a ser una bendición, entonces Dios no derramará de su favor y bondad en nuestra vida. Recibiremos de Dios la misma medida de lo que damos a los demás. Puede decir: «Pero no entiendo, yo no tengo nada que dar, no tengo una máquina para cortar el césped guardada». Quizá no, pero todo depende de su actitud. Tiene que ser fiel en lo poco que tiene en este momento, antes de que Dios le bendiga con más. Mucha gente dice: «Dios, ¿cuándo me bendecirás?». Sin embargo, si pusiéramos un poco más de atención, posiblemente escucharíamos la voz de Dios diciendo: «¿Cuándo comenzarás a ser una bendición?». El dar es un principio espiritual. Lo que dé le será dado. Si regala una sonrisa, recibirá sonrisas de otras personas. Si es generoso con las personas en el tiempo de su necesidad, Dios se encargará de que otras personas sean generosas con usted en su hora de necesidad. Es interesante, ¿no cree? Lo que usted haga suceder para otros, Dios hará que suceda para usted. Vi un reportaje muy interesante sobre un joven de Arabia Saudita que era extremadamente rico y vivía en un ornamentado palacio, tan elegante que casi ni se puede describir. Era dueño de docenas de automóviles y avionetas, así como de varios cruceros que eran para su uso personal. El hombre tenía riquezas más allá de lo que mi mente lograba imaginar, dice Joel. Lo que me intrigó de él fue la manera tan interesante en que utilizaba una parte de su riqueza. Cada 2 o 3 meses, él hacía pasar al palacio a cientos de personas pobres de su país. Los conocía personalmente y hablaba de sus necesidades y después, en la mayoría de los casos, él les daba cualquier cosa que necesitaran. Si necesitaban un automóvil, les compraba un automóvil. Si necesitaban una casa, él les adquiría una casa. Si necesitaban dinero para alguna intervención médica, también se los daba. Él suplía cualquiera que fuera la necesidad y regalaba miles de dólares y literalmente millones más en propiedades y materiales. ¿Cabe alguna duda de por qué continúa prosperando su negocio? Dudo que este hombre árabe practique la fe cristiana, pero los principios que gobiernan el dar son principios espirituales. Funcionan sin importar la nacionalidad, el color de la piel o aún la religión. Si usted da sin egoísmo, le será regresado. Si usted suple las necesidades de otras personas, Dios se encargará de que sus propias necesidades sean suplidas abundantemente. La Biblia dice: «A Jehová presta el que da al pobre». Aquel hombre árabe ha desarrollado un estilo de vida para dar, especialmente a los pobres,
Y con razón, lo que él siembra produce una cosecha que ha crecido exponencialmente. Le ha prestado a Dios al ayudar a los pobres, y Dios no será deudor de ninguna persona. Puede estar pensando, bueno, si yo tuviera todo ese dinero, también haría lo mismo. No, está equivocado en pensar eso porque tiene que comenzar justo en el lugar que se encuentra. Tiene que ser fiel con lo que tiene. Entonces Dios podrá confiarle más. Tal vez ahora no tenga mucho dinero que le sobre, pero le puede pagar la comida a alguno de vez en cuando. Le puede dar una palabra amable a alguien, o puede esforzarse por orar por alguien que tenga una necesidad. Ahora es el tiempo de desarrollar una actitud de dar. Amigo, lo que Dios tiene más cerca de su corazón es ayudar a las personas dolidas. A Él le gusta cuando cantamos y cuando oramos, y le gusta cuando nos juntamos para celebrar su bondad. Pero nada place más a Dios que cuando cuidamos a uno de sus pequeños hijos. Jesús enseñó que recibiríamos una recompensa por dar aún una taza de agua a alguien con necesidad, cuando dijo, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste». Alguien necesita lo que usted puede dar, y quizá no sea su dinero, quizá sea su tiempo, quizá sea prestarles atención, quizá un abrazo animador, quizá su sonrisa para animar. ¿Quién sabe? Quizá como aquel bebé, al poner su brazo alrededor de alguien y al dejarle saber que usted siente compasión, podrá ayudar a traer sanidad a su corazón. Quizá usted puede dar un abrazo rescatador. John Bunyan, el autor del clásico libro El progreso del peregrino, dijo: «No ha vivido el día de hoy hasta que no ha hecho algo para alguien que nunca le podrá compensar. Tome la decisión que vivirá para dar. Esté al pendiente cada día de alguien que usted podrá bendecir. No viva para usted mismo, aprenda a dar de sí mismo, y su vida será la diferencia para alguien». Esto ha sido parte del libro Su mejor vida ahora, de Joel Osteen. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios: «Yo tengo abundancia, porque doy», para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson.